El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Acercando al tema del luto. Pero estuve pensando sobre el tema del luto y el perder la vida, ¿ya? El luto por el perder a alguien en la familia. Yo quiero dar un poco de un tema sobre el pensamiento halájico basado en la Torah sobre el valor de la vida. La vida diaria, la vida común. Y voy a empezar con un pasuk que está en Vayikra, en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 5. Capítulo 18, versículo 5 de Vayikra. Y dice: Ushmartem et chukotai, mishpatai, asher yaase otam haadam, vechai bahem ani Adonai. Y guardarás mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, que yo le mandé a ustedes, al ser humano, y vivirás por ellas. Yo soy Dios. Ahora, el pasuk, desde el punto de vista del Talmud, el Talmud babilónico en Yoma, en la página 85a, dice que este Vechai Bahem es una de las temas que corre a través de toda la Torah. Y eso es que los mandamientos, las leyes que Dios le dio al ser humano, son para que él tenga vida. Son leyes de vida. Son leyes de vida. Quiere decir que hay ciertas veces que cuando las leyes de Dios, tenemos impuesta la ley de Dios, pero nuestra vida está amenazada en ese momento, podemos violar ciertas leyes de Dios para vivir. Okay. Y al guardar los mitzvot, es para que tengamos vida, no para que nos cause la muerte, Chas v'Shalom. Entonces, por ejemplo, un niño, sabemos ya una ley, Shulchan Aruch, un ejemplo, un niño que nació en una familia a donde a los hermanos de él le hicieron una circuncisión y nunca se sanaron, se sangraron y murieron. Sabemos hoy en día que eso es hemofilia. Prohibido hacerle la circuncisión al niño. Pero la Torah dice que tiene que hacerle la circuncisión al 8º día. Pero la ley, Vechai Bahem, quiere decir, y tienes que vivir por hacer los mitzvot, no morirte por hacer los mitzvot. Entonces, una persona se queda extraviada en un lugar a donde no hay nada para comer menos carne de puerco. La Torah prohíbe comer carne de puerco. Pero si te estás muriendo de hambre, la carne de puerco es una mitzvah comerla. ¿Por qué? Para vivir. Para poder vivir, para cumplir los mitzvot. Para vivir. ¿Ya? Shabbat. Alguien se enferma. Pikuach Nefesh. La vida de él está amenazada. Se viola las leyes de Shabbat para llevar a esa persona al hospital para atenderlo. Tuvimos aquí un incidente en la sinagoga. Un señor se desmayó. Yo recogí el teléfono, llamé a la ambulancia y yo me fui en la ambulancia con él. Me pasé el resto de Shabbat en el hospital. Todo eso sería normalmente una violación de las leyes de Shabbat. Pero Pikuach Nefesh Doche Shabbat, la preservación de la vida, es más importante que el Shabbat. En otras palabras, no es que se violó el Shabbat haciendo esto, sino se preservó el Shabbat violándolo. ¿Ustedes me entienden la idea? En otras palabras, como la ley de la Torah es que se supone que todas nuestras acciones dirigen a la vida, entonces las leyes de la Torah no pueden causar la muerte. ¿Ya? Hay ciertas excepciones, y yo voy a cubrir las excepciones, pero lo más importante es que a través de toda la Torah, todos los pasos que uno va haciendo, y esto es importante, no solamente en situaciones específicas, pero filosóficamente. Por ejemplo, hay mucha gente que yo conozco que deciden que quieren convertirse al judaísmo. Y se vuelven locos. Me voy a convertir al judaísmo, y hacen tremendos cambios de pronto. Págata, ya. Eso no funciona.
los pasos se hacen paso por paso en una forma cuidadosa, pensativa, calculando, haciendo ajustes, tomando en mente los que los rodean. Porque uno se convierte al judaísmo no quiere decir que, que los padres de uno también se van a convertir al judaísmo. No es justo. Pero bueno, señora, ¿te acuerdas cuando te vimos una muchacha aquí, dominicana, jovencita, que estaba explorando su conversión al judaísmo y vivía, ¿te acuerdas? La muchacha que vivía en casa con sus padres y vino un día enojadísima, molesta, jovencita la muchacha, y se puso, me reportó con indignación, gran indignación de que los padres no sacaban el arbolito de Navidad de la casa. Y yo le dije, pero muchacha, ¿esa es la casa de ellos? ¿Cómo le va a demandar que ellos no pueden tener un arbolito de Navidad? Eso no está justo. Si tú no quieres tener un árbol de Navidad, búscate un apartamento tuyo, independízate, claro, y pon las reglas tuyas, pero esa es la regla de ellos. Porque tú cambias, no quiere decir que los demás tienen que cambiar también. Entonces, si quieres traer al resto de la familia, haz esos cambios en una forma gradual, ve explicándole, ve creciendo junto con la familia. No puedes hacer cambios de pronto. Tasafta meruba lo tasafta. El Talmud dice, cuando pones demasiado en la canasta, cuando ya le pusiste tanto a la canasta, destruiste la canasta. Ya la vasija no funciona. Entonces uno tiene que ir haciendo ajustes, ¿ya? Entonces todo es gradual, preservando la salud. Otro señor, tenía un señor aquí, que en paz descanse, un hombre muy especial, polaco, que sobrevivió los campos de concentración. Ahora, un hombre que sobrevivió los campos de concentración, lo único que conocía cuando era un niño y sobrevivió ese periodo de tiempo era hambre. Pero imagínate esto, tenía diabetes, una diabetes terrible. ¿Sabes quién estamos hablando? Harry Hirschenfest. Una diabetes terrible, a donde si él no comía, se podía morir, ya estaba débil él. Entonces todos los días, todos los años, antes de Yom Kippur, yo lo llamaba por teléfono, al día antes de Yom Kippur, y le decía, por orden rabínica, te demando que tú tienes que comer en Yom Kippur. Es una mitzvah tuya comer en Yom Kippur. ¿Por qué? Pues si no comes, te mueres. Bejai Bahem tiene que vivir. Entonces la persona que se está muriendo de hambre tiene que vivir, ¿ya? Ahora, como broma, déjame contarles también, pero de verdad me ocurrió. Cuando yo estaba, Rabbi Bomzer me hizo esta pregunta. Cuando yo estaba pasando examen para ser rabino, Rabbi Bomzer, que está muy enfermo, por cierto, le pido a la gente que lo tengan en mente para que mejore. Yeah. Rabbi Bomzer, mi gran maestro, durante el examen me preguntó, dice, es Pesach, durante la fiesta de Pesach, se cayó el avión, sobreviviste y lo único que tienes para comer es un sándwich en pan con jamón y queso. Casi nada. ¿Qué es lo que te comes primero? ¿Qué es lo que te comes primero para sobrevivir? Entonces le dije, bueno, primero te tienes que comer el queso. Esperas un rato a ver si alguien te salva. Y entonces, ¿qué es lo que se come próximo? El jamón. El jamón y entonces el pan. ¿Por qué? Porque el jamón, comer jamón, es menos prohibición que comer pan en Pesach. Ahora, si no es Pesach, entonces se come primero el pan, entonces el queso y entonces el jamón. Pero interesante, esa es parte de la discusión, pero la idea es entender la ley para saber cómo violar lo mínimo, pero para preservar la vida. Si hay que violar, hay que preservar la vida. Ahora, hay 3 prohibiciones que uno no puede violar. Y estas son los 3 averot que uno tiene que dar la vida, ¿ya? Primero es idolatría. En el caso a donde una persona, Chas v'Shalom, le dice a un judío, arrodíllate delante de ese ídolo o te mato, el judío tiene que aceptar la muerte. No se puede arrodillar. Muy importante. It's very, very important. El otro, adulterio. Si una persona le dice a un judío creyente en la Torah que tiene que cometer adulterio o que lo mata, tiene que aceptar la muerte. O sea, estar con una mujer casada. Estar con una mujer casada. O que lo mata, tiene que aceptar. Entonces, estamos hablando de idolatría, adulterio y asesinato. Voy a explicar. Si una persona llega a un judío y le dice, matas a ese hombre inocente o yo te mato a ti,
el hombre tiene que Mátame, tiene que aceptar la muerte. Todos los demás mitzvot, comer carne de puerco, pueden ser condicionados todos los demás puede por violar, circunstancias. puede violar todos los demás, pero esos tres no puede violar. Tiene que aceptar la muerte. En la guerra de Yom Kippur. Sí. Se estaba guardando Yom Kippur. Sí. Se puede violar el Yom Kippur para salvar al pueblo judío, para preservar la vida. Se puede romper todas las leyes menos esas tres. Entonces los criptojudíos pecaron al profesar falsamente una religión y practicar el judaísmo a escondidas. Le voy a responder. ¿Quién pregunta eso? César. Muy bueno. Hay una discusión grande sobre ese tema, ¿sabes? Una discusión grande. Le voy a responder en dos partes, ¿ya? La primera, ¿entienden la pregunta? Uh-huh. Muy buena la pregunta. La pregunta es que si el cristianismo es idolatría o no. Entonces hay una discusión rabínica cuando se va creando el cristianismo y va creciendo el cristianismo, si el cristianismo es obviamente idolatría o no. Hay opiniones que dicen que no es idolatría directa, sino es una idolatría indirecta, porque ellos tienen lo que se llama en hebreo un shituf, que sería como un intermediario. Entonces creen en este Dios, pero no es un demidios, semidios, que usan a ese Dios para llegar al otro Dios. En otras palabras, usan al Hijo para llegar al Padre, ¿no? Nadie llega al Padre sino a través de mí y toda esa tontería. Entonces, perdona, pero esto es judaísmo, ¿no? Entonces, usar un intermediario, la pregunta en el judaísmo si eso es idolatría. Obviamente en el judaísmo se prohíbe. El judaísmo no permite usar intermediarios, ¿ya? Ni para comprar cosas se puede usar intermediarios. Nosotros llamamos directo, nunca usamos la operadora. Uh-huh. Entonces, nosotros queremos ir directamente al Padre, pero eso es para nosotros idolatría. Entonces hay una discusión halágica sobre si eso es idolatría. Pero le voy a responder que yo creo que no. Yo creo que no deberíamos de haberlo hecho. Yo creo que pecamos. Y le voy a decir una cosa, personalmente. Yo no creo que ninguno de nosotros hemos retornado al judaísmo a menos que estemos dispuestos a decir que esta vez, cuando nos lo ofrezcan, aceptamos la muerte. Uh-huh. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo, César? Yo creo que nosotros tenemos que llegar al punto donde decimos, damos la vida por esto. Y también hay otro tema que nada más se puede discutir entre las comunidades de nosotros, pero hay que decirlo de todas maneras. Y eso es que muchos de nosotros somos descendientes no de gente que fueron forzados a convertirse, sino muchos de nosotros también somos descendientes de gente que fueron a convertirse para preservar su dinero, Uh-huh. para preservar sus posiciones. Muchos judíos en el día de la expulsión se fueron de España en lugar de aceptar la religión cristiana. Entonces en la comunidad de nosotros deberíamos de admitir los esqueletos que están detrás de nosotros. Nuestros antepasados tal vez no hicieron lo correcto, pero nosotros podemos hacer lo correcto y vivir de acuerdo con la ley. Entonces tengo que enseñarlo, tengo que explicarlo. Rabino, ahora algo... Me gustaría invitar a César que llegue, que lo piense, porque yo creo que está muy buena la pregunta, pero decirle a todo el mundo que me está observando que llegue a la conclusión en el proceso de retorno, que llegue a la conciencia donde diga, esta vez cuando vengan a ofrecerme la espada o la cruz, yo escojo la espada. Perdón. Algo que siempre me ha llamado la atención es porque si Jesús, siendo judío, el catolicismo no conservó el sábado. Ya. Es algo que yo siempre me he preguntado. Si él era... Para convertir a los romanos, que eran paganos, que oraban el día domingo al sol, Ajá. entonces ellos querían incorporar a esa gente y ajustaron el día de descanso para convertir a los paganos. ¿Pero viene desde Jesús? No, ellos lo cambiaron, la Iglesia Católica lo cambió. La Iglesia fue la que lo cambió porque Absolutamente. Jesús en su existencia... Igual que lo mismo todos ellos, habían muchas fiestas que eran fiestas de Júpiter y fiestas de Saturno, y entonces lo incorporaron en el almanaque Pero hay la cristiano. posibilidad, Rabino, que Jesús en su existencia
celebrar el sábado. Absolutamente, ¿Cierto? absolutamente. O sea, ya el día domingo ya es creación Sí, absolutamente. de la iglesia. Sí, pero recuerda que el sábado existió antes de que Jesús, Antes de que Jesús, exactamente. y su bisabuelo existiría. No, lo que me ¿Entiendes? refiero es que... Nada más simplemente de que él para no tuvo decir, ponerle una perspectiva sí. ahí. Lo que yo pienso es de que él, como judío que era, y que en partes del libro le llaman el gran rabino, a lo mejor él celebró el día sábado. Absolutamente, ¿Sábado? absolutamente. Entonces, absolutamente. Pero al haber sido forzados, no solamente implicó la opción de convertirse o morir, mediaron métodos brutales para que la iglesia lograra su objetivo. ¿Cómo soportar esos métodos si se habla de seres humanos con límites al sufrimiento y hay dolor? No, hay compasión. Yo no estoy diciendo que... Yo entiendo lo que escogieron mis antepasados. No estás hablando con un rabino que no entiende esa historia. Yo entiendo muy bien esa historia. A mí no me gustaría que me pongan la bota española. Las torturas que se le hicieron al pueblo judío fueron terribles, absolutamente terribles. Pero tenemos que reconocer que no estamos hablando del año 1492. Desde los mediados de los años 1200 ya empezaron los judíos de su propia voluntad a convertirse al cristianismo. Habían grandes teólogos de la Iglesia Católica Española que eran de descendencia judía, que escogieron ser católicos. Hay rumores entre los que estudian la historia, los historiadores, que dicen que Santa Teresa de Ávila era judía y que quemó a su propio tío y tía por ser judíos. Agustín, todos los grandes, habían grandes teólogos de la Iglesia Católica que escogieron ser católicos y cristianos porque eso era su creencia, escogieron ir en esa dirección. Hay otros que fuimos víctimas de esta situación. Por ejemplo, la comunidad entera de Portugal, cuando los judíos fueron a Portugal a tratar de tomar refugio allí, fueron forzados todos a la fuerza a convertirse. La mayor parte fueron forzados, pero hay un grupo grande de personas. Había un rabino que se llamaba Abraham Señor, que era el que hizo la pareja entre Ferdinando y Isabela. Que lo busquen en el internet. El rabino Abraham Señor se convirtió de su propia voluntad al catolicismo. Y los rabinos le cambiaron el nombre. Nosotros en vez de llamarlo Señor, lo llamábamos Soneor, el odiador de la luz, el que odiaba la luz. Y hizo un espectáculo público que se convirtió al catolicismo y tomó gran poder de eso. ¿Está bien? Tenemos que reconocer la parte fea de nuestra historia también para poder escoger lo que nosotros creemos. ¿Ya? Por eso que lo digo. También lo que todos nosotros sabemos, que la gran mayor parte eran gente inocente, que fuimos torturados y fuimos forzados a convertirnos, pero había un grande número de personas que no pelearon. ¿Ya? Ok, pero ese es otro tema para otra vez. Otra pregunta, ¿qué pasa si el aumento de la expulsión que usted dice que se da a partir de 1200 hasta 1400, 1500? La Inquisición terminó en el año 1850. A ver, ¿cabe la posibilidad que hubiesen exterminado a los judíos en esos 200 o 300 años? Podían, y llegaron cerca. Casi pudieron. Sabes que como muchos escaparon hacia ¿sí? Una de las primeras emigraciones que llegó al continente americano, llegaron a Aruba, de Portugal y España llegaron a Aruba, de ahí ya se metieron a la costa de Colombia. Sí, pero sabemos del Nuevo León, el Carvajal y todas las cosas. Sabemos del tema, pero lo importante aquí, yo no quería pasar mucho tiempo en la historia de la Inquisición, pero es buena pregunta. Sí. Es muy buena pregunta. Hubieron también grandes comunidades que aceptaron la muerte. Mire, yo no sé si ustedes conocen lo que ocurrió. Don Isaac Abravanel, gran líder de la comunidad fiel de la Torá española, trató de pagarle a la reina y le dijo: yo le doy todo el dinero que ustedes
se robarían del pueblo judío, expulsándonos. Yo he pagado todo. Y al final hay una gran historia donde el inquisidor vino y le dijo, no, escupe al crucifijo, y tremendo drama ahí. Pero el punto es que en el día de la expulsión, habían comunidades judías que le pagaron a una banda, las mejores bandas de música, para que marchen en la calle junto con los judíos, para demostrarle a la nobleza de que nosotros estábamos orgullosos de irnos por ser judíos. Entonces, todo esto es un periodo de tiempo que no es tan simple decir. Nosotros tenemos que confrontar el pasado, pero también tenemos que confrontar el presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien me dijo, me escribieron en el internet, uno de los que le gusta poner cosas negativas mías. A yo no le pongo mucha atención, nada más para coger impulso. Entonces me dice que si es verdad que mis padres, mis antepasados eran Anusim, ¿por qué ellos no retornaron? Pues me chocó, buena pregunta. ¿Y sabes la respuesta? Yo no soy responsable por lo que hicieron mis antepasados. Yo soy responsable por lo que hago yo. Si yo tengo conciencia de que yo soy descendiente de los judíos y yo tengo conciencia de que la Torá me va a dar a mí una vida que es la vida que yo quiero, yo tengo que tomar responsabilidad por mi vida en este día, en este siglo XXI. Yo vivo en el siglo XXI. Yo no vivo en el siglo XVI. Yo soy cubano-americano del siglo XXI, viviendo en la ciudad de Yonkers. No, así como yo vivo, exiliado cubano en el frío de aquí de Yonkers. Pero sí sabe, Rabino, que hay un proverbio judío español que dice: el que no recuerda el pasado está esclavizado a que se le repita. Correcto, y por eso que lo menciono. ¿Ok? Vamos a seguir. Ok, ya hablamos de la idea de la vida y el pikuach nefesh, que cuando hay un problema a donde puede causar, hay un amenaza a la vida, entonces hay que tomar acciones y se puede violar ciertas leyes de la Torá, excepto los 3 mandamientos que acabo de mencionar. ¿Ok? También quiero mencionar que el Talmud dice que hay ciertos mitzvot que son tan importantes que absolutamente se puede violar las leyes de Shabbat o las leyes de Yom Tov, cualquier otra ley, para hacer esa mitzvah. Una de esas leyes se llama Pidyon Shvuim. Interesantemente, yo puse esa palabra en el internet, en un search engine, fui a Yahoo, fui a Google, lo puse, casi no sale. ¿Ya? Pero es uno de los grandes mandamientos del judaísmo, y desde la perspectiva del Talmud se puede violar un gran número de mitzvot, mandamientos, para poder hacer la mitzvah de Pidyon Shvuim, que es lo que es rescatar a los que han sido capturados. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han oído de un libro que se llama Sefer HaKabbalah. Sefer HaKabbalah era un libro de leyendas que trata de explicar la existencia de los judíos en Europa y las comunidades de Europa. Alrededor del año 1000, escrito en España, originalmente en árabe, luego traducido al hebreo y entonces al español. Sefer HaKabbalah, tratando de explicar la historia del desarrollo de las comunidades judías. Entre ellos explican que habían 4 rabinos que salieron de la tierra de Israel entrando y iban en el Mediterráneo a recaudar fondos para bodas, para darle bodas a las mujeres pobres. Eso es una mitzvah. Cuando nosotros sabemos que hay una comunidad o hay un lugar a donde hay mujeres, familias que se quieren casar pero que no tienen el dinero para tener una boda bonita, entonces es una mitzvah darle dinero a esa pareja para que tenga una boda alegre, una boda decente. Entonces estos rabinos salieron a recaudar fondos para ayudar a estas novias pobres a casarse. Y unos piratas lo cogieron la nave y se lo llevaron, lo secuestraron. Entonces, las comunidades judías que rodeaban el Mediterráneo pagaron el secuestro, pagaron dinero de secuestro. Entonces, uno de ellos fue para España, otro fue para el sur de Francia, y 2
padre e hijo fueron a Tunisia, en África, ¿ya? Pero ellos pagaron, y eso se llama Pidyon Shvuim. Ir a rescatar a alguien que ha sido secuestrado es uno de los grandes mitzvot de la Torah. Y se puede violar Shabbat, Yom Tov, Yom Kippur, cualquier cosa para absolutamente salvarle la vida a esa persona. ¿Cuál es el primer caso? Vamos a ver, te voy a pasar el examen. ¿Cuál es el primer caso en la Torah a donde se ve Pidyon Shvuim? El caso de Abraham. Con Lot. Cuando Abraham, muy bueno, ¿sabes? Por eso que ¿ya? Cuando Abraham va a rescatar a Lot, ¿ya? Hay grandes, a través de todo eso, y tuvimos situaciones durante las cruzadas, en toda parte de Europa, a través de la historia judía, a donde la gente secuestraban a un rabino, lo ponían en el castillo, y entonces la comunidad judía tenía que pagar para sacar al rabino. O sea, rabino, que este episodio se hizo también cuando la Mossad de Israel fue a rescatar a unos etíopes, a unos negritos etíopes que los habían comprado como esclavos. Absolutamente. Y hasta cuando salió fue que le dijo, somos de la Mossad. ¿Te acuerdas que te conté? Sí. Muchos, al principio del movimiento para liberar a los judíos de Etiopía, se colectó dinero en la comunidad judía para comprarlos, porque los estaban vendiendo como esclavos en el Sudán. Entonces, habían grandes números de judíos que contribuyeron para comprar a sus hermanos. Una gran mitzvah. Ahora ¿ya? no es ilegal pagar por uno. No es ilegal. No, si uno puede salvar, pagando para salvarlo, se supone que uno lo haga. Ahora, si tienes que ir a la guerra para salvar a alguien, también. También se va a la guerra a salvar a ese judío que está haciendo, lo cogieron. Sí, según la historia, el negrito estaba todo asustado porque iba a ser revendido. Bueno, le dijeron, tranquilo, que somos de la Mossad. Y se lo dieron en Amharic. Pero eso ocurrió mucho. Ese es uno de los grandes mitzvot de la Torah, es el Pidyon Shvuim, ¿ya? Y la razón que lo menciono aquí es, número uno, porque está relacionado con el Pikuach Nefesh, que es la salvación, la preservación de la vida, y la violación de la Torah para preservar la vida, ¿ya? Siempre es muy importante preservar la vida, ¿ya? La Torah le da gran valor al ser humano, ¿ya? Entonces, ese es uno. El otro es que otra forma de entender que la vida es tan santa, tan sagrada, que se tiene que preservar, es que desde el momento, de acuerdo con la halajá, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte, la vida es tan sagrada que nadie puede hacer nada para interrumpirla. Entonces, mucha gente, por ejemplo, el suicidio es absolutamente prohibido por la ley de la Torah, y la persona que se suicida no se supone, halágicamente, no se supone que se entierre en el cementerio judío. ¿Y la eutanasia? O se separan en el cementerio judío. Se ponen a las afueras del cementerio judío. ¿Y la eutanasia? Eutanasia, absolutamente prohibido por la Torah. Hay una ley, euthanasia. Es una muerte asistida. Euthanasia, asistir a la muerte. Ayudar a alguien que está muy enfermo a morir. Hay una ley que dice, es muy interesante, hay muchísimos halajot leyes en el Shulchan Aruch, en el código de ley, que le aplica a los momentos antes de la muerte. Y y déjenme decirles, yo estudié psicoterapia, soy trabajador social, social work. Cuando yo lo veo con el análisis moderno, estas leyes, es increíble la sabiduría que está detrás de esta ley. Pero una de las leyes es, cuando uno sabe que un pariente o alguien se está muriendo, que aunque no sea pariente, alguien se está muriendo, ya se sabe que se está muriendo, no se puede dejar solo. Tiene que estar acompañado constantemente, las 24 horas al día. ¿Ya? Se pueden turnar, la gente puede ir tomando turnos, pero la halajá dice que no se puede dejar ese hombre solo o esa mujer sola. Otra ley, Shulchan Aruch dice que si puedes ponerle la mano a esa persona, ¿ya? Porque a veces la persona se está muriendo, pero no puede oír, no puede ver, pero un poquito de un toque lo ayuda a que no se sienta solo. Exacto. ¿Ya? A sentir la presencia de alguien. Se puede hablar con esa persona, pero no se le puede gritar. La ley del Shulchan Aruch dice que no se puede hacer ruidos
cerca de esa persona porque lo asusta y tal vez se muere por el ruido que existe. ¿Ya? No se puede cuando esa persona está enseñando, que se llama un goset, por cierto, en la ley de la halajá, qué bueno que me preguntaste, cuando esa persona ya sabemos que se está muriendo, ya no se puede ni moverlo, porque tal vez si lo mueves, las flemas se le atrapan y obstaculiza la respiración o algo así. Exacto. Entonces, no se puede hacer nada para causar o promover que esa persona se muera más rápido. Ahora, sí se puede, por ejemplo, decidir, la persona puede decir, no me pongan máquinas. ¿Ya? Tomar acciones para alargar el sufrimiento de esa persona, no se tiene que hacer. Pero no se puede hacer cosas para causar la muerte. Pero y por ejemplo cuando alguien está mal, pero utiliza y ve a la persona que está sufriendo y que lo mejor es que se fuera, y entonces utiliza la plegaria para pedirle a Hashem que mejor se lo lleve. Eso es diferente. Eso es absolutamente diferente, eso es permitido. Eso es permitido. Pero tomar una acción para causarle que se muera, eso es asesinato desde el punto de vista de la Torah. ¿Ya? Eso es asesinar a la persona. ¿Ya? Ahora, no darle, ¿me entiendes? No darle algo, también no darle por ejemplo, no ponerle la máquina, eso es una acción diferente. Una pasta, una pastilla, un medicamento. Ya. Ahora, pero también es prohibido no darle de comer o no darle de tomar. La persona tiene que tener, le tiene que dar comida y le tiene que dar líquidos para que no se muera de hambre ni de sed. Eso es una muerte muy terrible. O sea que en la enfermedad de los riñones, que a veces no le dan agua al paciente y él deseando ese agua. Bueno, no. Si el médico dice que no se le puede dar porque le va a hacer daño, no se le puede dar. Pero, por ejemplo, las personas que están muy enfermas y la familia decide, bueno, no le vamos a dar de comer para que termine ya, para que ya no sufra. La verdad lo están matando de hambre, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es parte de la preservación de la vida, muy importante. Muy importante. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi luz santa en la judería, que había de nacer Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel.